Buenos días, hermanos. Si de pronto hay algunos hermanos que me han saludado, me sentimos gozosos de poder volver a vernos, comenzando este nuevo año. Así que esperando que verdad sea también de gran bendición para cada uno en particular, pero también para la iglesia aquí en Maús Prado. Entonces, sigamos trabajando unidos por la obra de Cristo, por seguir expandiendo el Evangelio, por seguir aprendiendo cada uno en su ministerio, que sigamos ahí firmes. Bien, vamos a continuar con el estudio de Juan, viendo las señales maravillosas de nuestro Señor Jesucristo que el apóstol Juan narra aquí en su Evangelio. Hemos visto 4, vamos a ver la quinta, que es cuando el Señor Jesucristo camina sobre las aguas. Quiero que vayamos a Juan capítulo 6. Mi hermano Damián leyó en Marcos este mismo suceso y más adelante les voy a decir por qué. Juan capítulo 6, versículo 16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro. Jesús no había venido a ellos. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella pueda hacer la forma, Señor, que necesitamos cada uno, que pueda instruirnos, corregirnos, alentarnos, Señor, animarnos a continuar. Padre, y ver en ella la persona de tu Hijo amado, el cual, Señor, siempre está ahí pendiente de los suyos. Te pedimos, Señor, que cada uno pueda tener una mente despejada y sobre todo un corazón abierto para recibir tu palabra. Bendícenos a cada uno en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, para retomar un poco lo que hemos estado viendo en cuanto a la cuarta señal y haciendo un empalme con la quinta señal, vamos a recordar que el Señor Jesucristo con sus discípulos parte de una ribera del mar de Galilea y cruza hacia la otra orilla. Eso lo vemos al principio del capítulo 6. Y ahí llega a una parte, un prado bastante alto, y una gran multitud le sigue y el Señor comienza a enseñarles. Y viendo que ya había pasado la hora del almuerzo y que seguro tenían hambre, el Señor hace el gran milagro de multiplicar los panes, los peces y alimentar a esa gran multitud, unos 5,000. Y sobraron y recogieron, y en fin, vimos eso, ¿verdad? Y también vimos la aplicación que el Señor le da a este gran suceso. Después que sucede esto, en la tarde, el Señor manda a sus discípulos a que vayan nuevamente a Capernaum, como acabamos de leer. Y Él despedía a la multitud para que fueran a distintos lugares a donde recostar, pasar la noche. Él se queda ahí y dice que sube a orar. Y bueno, ese es más o menos para tener una idea. O sea que todo transcurre en ese mismo día. Vamos a
a ver algunas enseñanzas, algunas ilustraciones que podemos aplicar a nuestra vida y también a la iglesia aquí local y a la iglesia aún universal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender aquí de esta quinta señal. Unos detalles es en cuanto al mar de Galilea, o también conocido como el lago de Genesaret, queda en la región de Galilea. Claro está, si ustedes buscan en los mapas, algunas Biblias tienen los mapas de la Palestina en el tiempo antiguo, en el tiempo del Señor Jesucristo, y aún hoy en día pueden buscar por internet este lago. Todavía se logra ver cómo está él diseñado, y este lago tenía o tiene aproximadamente unos 21 kilómetros de largo por en la parte más ancha unos 11 kilómetros. Este lago tiene una figura, como les digo, ojalá y lo vean ya en sus casas, o si lo quieren ahorita buscar en su Biblia ahí, y tiene una figura que es bastante ovalada. No es propiamente ovalada, pero en la parte norte es bastante, va anchándose, y después acá se va recogiendo y va haciendo como un cono. Entonces esa es más o menos la forma que tiene. ¿Por qué digo esto? Porque es que en la parte más ancha, que es la parte norte de este lago, tiene 11 kilómetros, pero donde estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos, aproximadamente había unos entre 5, 6 kilómetros solamente. Muy bien. Y nos tenemos que ayudar, porque el apóstol Juan no da todos los detalles en este sentido. Nos tenemos que ayudar con los otros evangelios, en este caso Marcos y Mateo, que también describen este suceso. De las 7 señales que Juan describe en su evangelio, solamente 2 están escritas en los otros evangelios, que es precisamente la alimentación de los 5.000, o la multiplicación de los panes y los peces, y este suceso cuando el Señor Jesucristo camina sobre las aguas. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía hace un momento, el Señor Jesucristo manda a sus discípulos, todavía la multitud no se había ido, pero los manda a Capernaum, vayan allá. ¿Por qué hace eso? No sabemos, pero eso tiene su aplicación. Y el Señor se queda solo, se queda totalmente solo. Ya era la segunda tarde. Los judíos tienen muchas cuestiones en cuanto a su horario y cómo dividen el día, y la tarde la dividían en la primera tarde, que era más o menos desde las 12 a las 3 de la tarde, la primera tarde, y la segunda tarde es desde las 3 hasta las 6 de la tarde, cuando comenzaba la primera vigilia. A las 6 de la tarde comenzaba la primera vigilia. Muy bien. Entonces, ya estaba oscureciendo, y el Señor manda a sus discípulos hacia la otra orilla, y él se queda ahí solo, y sube aún más alto a orar al Señor, a Dios, a su Padre. Algo también que tenemos que ver en cuanto a este lago, es que este lago, primero dice que está por debajo del nivel del mar 220 metros, o sea que es prácticamente algo bastante hondo, y está rodeado por, no propiamente montañas, sino colinas que son un poco más bajas que las montañas. Y el Señor Jesucristo por eso va un poco más alto, y se podía ver todo el lago desde donde él estaba. Entonces son cosas que
podemos investigar. Entonces el Señor Jesucristo se queda ahí y los discípulos comienzan a remar y a remar y a remar. No sé exactamente qué tiempo exactamente podía ellos remar desde el sitio que zarparon hasta donde tenían que llegar. No sé si 1 hora, media hora, 2 horas, no sé. Pero el Señor Jesucristo se levanta y mira hacia allá. Deja de orar y los ve a ellos. ¿A qué hora? No sé, pero ya había pasado un buen tiempo. Y el Señor se da cuenta que ellos están apurados, que no logran llegar, que de pronto ya deben haber llegado y estar descansando, pero no, están dándole a los remos, tratando. ¿Por qué? Porque dice que en ese lago, como está rodeado de colina, el viento a veces sopla más fuerte y cuando ya pasa las colinas, él baja con fuerza y comienza a levantar grandes olas y se forma una gran tempestad. De pronto no estaba lloviendo, pero el viento era tan recio que estaban zozobrando prácticamente ahí en medio del lago. Una situación muy complicada, muy difícil para todos ellos. ¿Qué podemos mirar aquí para nuestras vidas? El mar representa el mundo. El mundo con sus afanes, en medio de la oscuridad, en medio de una situación caótica y que cada día se va convulsionando más. Es lo que representa en este caso la tormenta. Cada día el mundo está en un estado de desenfreno moral, espiritual, social, en fin, en todos los casos. Y en medio de ese mundo están los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros. Y hay dificultades, y hay problemas y angustias. Y el Señor Jesús no está ahora mismo, físicamente no está aquí con nosotros. ¿Pero dónde está Él? Dice que está allá arriba, orando, intercediendo por los suyos. Qué bueno, que aunque Él no esté aquí, está pendiente de todo aquel que Él ha recibido en su corazón. Y sabe que es un momento tormentoso, un momento de angustia, pero Él está ahí. Muy bien. El Señor Jesucristo, en la narración que se da aquí, y pasemos ahora a Marcos, baja del sitio donde estaba orando y comienza a entrarse al agua. Y aquel que creó las aguas, los grandes mares, que tiene el poder para regirlos, para que sigan en su misma órbita, en su misma forma como Él los creó. Felipe decía una vez que él se admiraba por qué el agua del mar no se sale, aunque a veces hay unos tsunamis y arrastra con todo, pero ¿por qué se mantiene? Eso es el poder de Dios para tenerlo ahí. Y ese creador de esas aguas tiene el poder para poder caminar sobre esas aguas. Y él comienza a andar. Y era tan difícil lo que estaban viviendo sus discípulos que él se los alcanza. Ellos no podían llegar al sitio seguro, a tierra firme. Y él se los alcanza. Seguro que ellos estaban tan desesperados, tan cansados, después de un día de trajín, de ir para allá y para acá repartiendo alimentos, y después de una noche tan fatigosa por tratar de llegar a Capernaum, que sus fuerzas ya no estaban, ya no tenían fuerzas en ellos. Y aquí vemos
En Marcos capítulo 6, y el verso 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. El Señor Jesucristo los ve fatigosos, los ve ahí en esa lucha, porque el viento les era contrario. Y vemos aquí que también podemos mirar que nosotros podemos llevar una vida tormentosa, una vida de muchas dificultades, por muchas situaciones que se nos puedan presentar, enfermedades, situaciones de familia, situaciones de trabajo, de relaciones con los demás. Y estamos tratando de hacer la cosa mejor, pero estamos fatigados, nuestra fuerza tan que ya desfallecemos. Seguro que estos hombres estaban pidiéndole a Dios: Señor, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a poder llegar allá, porque vamos a hundirnos. La barca representa la vida de cada uno de nosotros. Puede representar la iglesia de Cristo, que es llevada por este mundo tormentoso. Puede zozobrar y nos sentimos sin fuerza y creemos que Dios nos ha desamparado. Pero Cristo bajó donde ellos. Seguro que estaban pidiéndole a Dios que les ayudara. Y llega hasta donde están ellos, a la cuarta vigilia. Ellos partieron del lugar donde estaban. Dice que al final de la segunda tarde, tipo 6 de la tarde, y el Señor Jesucristo se los alcanza en la cuarta vigilia, que es entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana, el amanecer. O sea que llevaban 10 horas aproximadamente, y de pronto hasta más, tratando de llegar a ese lugar. En Juan leímos que habían remado unos 25 o 30 estadios. Eso da aproximadamente unos 4 kilómetros. Y ya estaba muy cerca de llegar al lugar, pero no habían llegado. Y estaban que la barca se hundía. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Verso 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Primero vemos la actitud aquí de estos hombres, que estaban seguros, porque muchos de ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a la noche, pero no a ver una situación como esta, de alguien andando sobre el mar. Y ellos, dice aquí, que pensaron que era un fantasma y gritaron. Me ponía a pensar, ¿por qué siempre cuando la humanidad ve un suceso como este, que algunos lo han visto en el sentido de que se ven cosas extrañas, no que hayan visto a alguien caminar por el mar? Eso solamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se ven situaciones difíciles, uno le entra un temor, nos podemos aterrorizar, sentir pánico y aún gritar. Veo algunos videos donde hay personas que se disfrazan y asustan a otro y se espantan. Estos hombres no trataron de ubicar quién era, sino que sintieron mucho temor.
Y era tanto su angustia que dice aquí que comenzaron a gritar. Y él enseguida se les acerca. Dice el verso 50, que comenzaron a gritar porque todos le veían. No fue algo especial para algunos, como algunas otras veces leemos que el Señor se revelaba a ciertas personas, sino que todos ellos, no sé cuántos iban ahí, posiblemente los 12, posiblemente un poco más, pero todos estaban viendo lo que estaba pasando. Un ser caminando sobre el mar. Imaginemos ese momento. Uno dice, bueno, uno piensa, el Señor Jesús caminando sobre el mar. Pero es que dice aquí que había un gran viento y levantaba olas. Y de pronto ellos en la barca veían que ese ser venía caminando y de pronto una ola lo cubría. Pero cuando pasaba la ola lo seguían viendo. Y claro, eso es algo impactante. Pero ¿qué pasa? Y dice que lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Nuevamente, el gran yo soy. Esa palabra que tiene un gran poder en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Yahvé, como se puede pronunciar en el hebreo. Yo soy, no temáis. Seguro que ellos sintieron, al reconocer esa voz y ya poderle apreciar, sintieron tranquilidad, sintieron confianza en poder ver a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. En menos de 24 horas, estos discípulos, estos hombres, estaban viendo 3 milagros, uno tras otro. Y dice aquí, en el verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, porque cuando estaban endurecidos sus corazones. Y eso pasó en la tarde, y ya en la madrugada de en menos de 12 horas, 14 horas, ven otro milagro: andar a alguien sobre las aguas. Y no solamente eso, sino que aquí dice que subió a ellos en la barca y el viento se calmó. Esa tempestad cesó y la barca pudo estar firme en el sentido que estaba en el agua, pero ya no con la zozobra que podía volcarse. Entonces, para ellos era algo tan espectacular que en menos de 24 horas 3 milagros estaban contemplando. Qué bueno cuando llegamos delante del Señor en nuestras dificultades tan tormentosas, en medio de este mundo que nos agobia, y que el Señor Jesucristo dé respuesta. A veces no la da enseguida. A veces el Señor puede decir: espera un momento. Pero qué bueno cuando llega ese momento en que el Señor puede hacer el milagro de que nuestra vida sea más reposada. Y sentimos una paz en nuestro interior, aún en medio de la situación difícil que todavía se sigue presentando, pero que sabemos que Cristo está ahí a nuestro lado ayudándonos, de que ha entrado
que está en nuestra vida y que Él puede seguir ayudando. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Estuvieron remando 10 horas, no pudieron llegar. En Juan, si se acuerdan, el último verso que leímos, dice: mas Él les dijo, verso 20 de Juan 6, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra de donde iba. A la cual llegó enseguida. ¿Por qué llegó enseguida a la tierra? Se dice que habían remado unos 30 estadios, unos 4 o 5 kilómetros. O sea que ya estaban muy cerca del sitio donde iban a llegar, pero no habían llegado. Y estaba la barca que se zozobaba, que podía hundirse. Así que ellos no estaban seguros. Esto nos puede dar una lección muy grande para aquellas personas que viven una vida moral buena, que viven una vida que a su forma, como vimos esta mañana, que los hermanos Miguel y Gilberto comentaron, que buscan adorar a Dios, pero a su forma, a su manera, pero que no es la forma indicada. Y que de pronto están andando en este trajinar de esta vida en su barca y aparentemente están llegando a puerto seguro, pero eso no les alcanza, porque lo único que nos puede asegurar que nuestra vida está firme, que está sólida, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como decía Wilberto, podemos hacer grandes obras, podemos ayudar, podemos asistir, podemos trabajar en un ministerio, pero si Cristo no está en su corazón, desafortunadamente su vida está en riesgo. Y aunque usted crea que ya está logrando llegar allá a los reinos de los cielos, su barca se puede hundir, su barca puede naufragar, su vida no va a llegar a tierra firme. Para que su vida esté segura, tiene que aceptar a Cristo, creer en Cristo, hacer que Cristo entre a su vida, aceptándole como su Salvador y Señor. Se han escrito muchas historias de personas que desde niños comenzaron a asistir a una iglesia porque sus padres los llevaban, porque sus padres eran misioneros y estaban a cargo de una iglesia, de una misión, y ellos comenzaron a llevarlos y estuvieron en la escuela dominical y estuvieron en campamentos y estuvieron en muchas actividades. Pero muchos de esos, ya siendo jóvenes o aún mayores, se dan cuenta que un día, aunque ellos han tenido una vida buena, Cristo no estaba en su corazón, porque sus padres los llevaban y estaban ahí con los demás hermanos y compartían, pero nunca habían hecho una decisión de fe, de recibir a Cristo. Medite ahí en su lugar si verdaderamente usted, como dice Romanos, le ha confesado con su boca y le ha aceptado en su corazón. Y si usted tiene dudas de que no hay salvación,
pida a uno de los hermanos, de los líderes, de los ancianos. Si es una mujer y quiere hablar con una de las hermanas, aquí hay hermanas que también pueden guiarle, pueden confirmarle a través de la palabra de Dios cómo es la forma de recibir al Señor. Si usted ve a través de la palabra, no, yo esto lo hice, usted está seguro. Pero si tiene dudas, si todavía hay cosas que lo turban, como dice aquí, porque cree que su nave, que su barca puede naufragar, confirme esto. Y si no lo ha hecho, reciba a Cristo como su Salvador. Otra enseñanza que podemos ver aquí es que el Señor Jesús desciende donde estaban ellos y comienza a caminar y dice que se los quería adelantar. Cuando ellos lo vieron, gritaron y Él les dijo: yo soy, no temáis. Y le hicieron subir a la barca y la barca llegó a tierra firme, a donde ellos querían llegar. Ahora la iglesia va por este mundo tormentoso. Miren, el hermano Rafael tiene un libro grandísimo, no sé, como unas 1500 páginas. Habla de la historia del cristianismo. Y el evangelio ha estado así, de desaparecer de la faz de la tierra, según la historia que comenta mucho los que escribieron, porque fueron varios los que escribieron esa historia. Ha estado a puntito de desaparecer. Y leemos aquí en la Biblia cómo fueron perseguidos los primeros cristianos y tuvieron que ocultarse en catatumbas. Pero el Señor siempre mantiene un remanente y vuelve a salir a flote. Y ha sido así la travesía desde que comenzó la iglesia. Y ha pasado por muchas tribulaciones. Vemos ahí en Apocalipsis cómo en las diferentes edades, representadas a las 7 cartas que se le envían a las 7 iglesias, de la forma como Dios ha tratado con ellos. Y estamos en un mundo tormentoso. Pero Cristo un día va a descender. Él ahora mismo está intercediendo en los cielos por nosotros. Está orando por su iglesia. Pero un día Cristo va a descender de los cielos, así como descendió de esa colina, de ese monte alto, a ayudar a los suyos. Y Él va a descender, y aunque no va a llegar acá a la tierra, dice que su iglesia será levantada. Otro gran milagro de nuestro Dios. Seremos levantados, y dice que los muertos en Cristo resucitarán, y todos seremos alzados. Ya no vamos a estar en este mar tormentoso siguiendo su corriente. Ya vamos a ser librados de ese momento tan angustioso y seremos llevados. Y creemos que estamos en la cuarta vigilia. Ya está por salir el sol, hermanos. Hay muchos indicios que muestran que son los últimos tiempos. Cantidades de cosas que suceden a través de la naturaleza que demuestran que el Señor está ahí. Y cosas que están escritas, Mateo 24, ahí donde demuestran cuando el Señor Jesucristo dice que ya son los últimos tiempos, donde la maldad se dice que crecerá. Y no es que la maldad, que los primeros hombres hayan sido menos malos que los de hoy. Lo que pasa es que hoy hay más información, se puede ver más cosas. Hay maneras de poder mirar
y cómo cada día la maldad se sigue expandiendo, y son los últimos tiempos. Guerras y rumores de guerras, epidemias, hambrunas, terremotos. En los últimos 10 días, Puerto Rico y toda su región ha estado temblando todos los días. Ayer hubo un terremoto en Indonesia, un volcán por acá haciendo erupción. La naturaleza mostrando lo que Cristo dijo en su palabra. Estamos en la cuarta vigilia, hermanos, y esperemos que todos estemos preparados para que Cristo nos lleve a puerto seguro, que es los cielos. Vayamos un momentico a Mateo, que es donde está la otra narración, Mateo capítulo 14, ya para terminar. Y vemos aquí otro detalle que ni Juan ni Marcos comentan, donde Pedro, ese gran pescador, muy efusivo, muy siempre queriendo a su manera hacer las cosas, no dependiendo de su Señor, sino queriéndolo hacer su forma. Y dice aquí, en el verso 28 del capítulo 14 de Mateo, entonces, en el verso 27 es cuando el Señor Jesucristo se presenta: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, versículo 28, le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Pedro, aquel que siempre quería hacer de una forma eufórica las cosas, pensaba que podía ser igual a nuestro Señor Jesucristo, y le dice: Señor, si eres tú, manda, ordena que yo pueda caminar. Y dice que comenzó a caminar con su mirada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, mirándolo de frente. Pero de pronto seguro que se levantó una ola. De pronto vino un momento tormentoso, un gran viento, y él cambió la mirada hacia su derecha y hacia su izquierda, y ya no confió más en su Señor, sino: Señor, me estoy hundiendo. Y comenzó a hundirse. El Señor dice: hombre de poca fe. Hermanos, que nuestra mirada siempre esté puesta en el autor y consumador de la fe. A pesar y aunque a nuestro lado la tormenta se desarrolle de una forma tan peligrosa para nuestra vida, sigamos confiando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Miren, pueden venir momentos muy duros para nuestra vida, y algunos hermanos lo han vivido. Una enfermedad por muchos años, la pérdida de un ser querido, como puede ser la mamá, como puede ser un hijo, como puede ser un hermano, y nos duele. Y son situaciones así. Podemos perder el empleo en un momento tan complicado, que tenemos grandes deudas, y podemos nombrar muchas otras situaciones difíciles, pero no apartemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo.
Si nosotros nos dejamos agarrar por esos momentos tan difíciles, nos vamos a hundir. No tenemos la fe puesta en Cristo Jesús. Dios quiere, hermanos, que nuestra barca, nuestra vida, esté firme en el Señor. Que podamos llegar a puerto seguro, a los cielos mismos, para alabarle y glorificarle. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Hijo amado siempre está pendiente de nuestras vidas. Señor, gracias por esta lección tan grande que Él nos da. Que aunque vivamos en momentos tan complicados, Señor, tu iglesia se mantiene. Y tus hijos, Señor, están ahí, guiados por ti. Pero, Señor, también hay que poner la parte nuestra, confiar en ti, confiar en nuestro Salvador, poner la mirada en Él. Señor, para que nuestra vida se mantenga ahí firme en las cosas tuyas. Ayúdanos, Señor, a mantener esta disposición, a mantener este rumbo, Señor. Y aunque haya esos momentos de angustia, Señor, podamos seguir confiando en ti, Señor. Gracias por la reunión de hoy. Gracias por cada hermano que pudo venir. Señor, bendícenos a cada uno. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo agradecemos. Amén.